Bien, pues bienvenido, Roberto. Roberto ya es un conocido de años del seminario, es un activo del seminario, promotor del mismo. Él ha sido nuestro vínculo con Bolivia y bueno, y muy agradecidos porque a lo largo ya de muchos años, con su participación, pero también con sus gestiones, hemos podido tener un acercamiento más cercano y amplio con nuestros colegas de Bolivia y en particular con los de la Municipalidad de La Paz, Bolivia. En eso muy agradecido, Roberto, y bienvenido. Roberto Auchen es arquitecto, urbanista de profesión, realizó sus estudios académicos en Brasil, Bolivia y posteriormente también realizó diplomados y estudios de especialización en Suecia, Estados Unidos, Colombia y Japón, en temas de urbanismo, planificación urbana y temas similares. También obtuvo el título de administrador de empresas constructoras. Ha desempeñado varios cargos en la gestión pública, principalmente en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, desempeñando diversos cargos. También tiene una participación como profesional independiente, consultor a nivel de Bolivia y del extranjero. Desde hace poco tiempo, unos 6 meses, 8 meses, retomó un cargo en la gestión pública en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como asesor de la Secretaría Municipal de Planificación del Desarrollo. Y bueno, por supuesto, ha sido conferencista y articulista sobre temas urbanos a nivel de Bolivia y a nivel internacional. Y miembro activo, como ya lo dije, de nuestra red de urbanismo internacional. Bienvenido, Roberto, nuevamente. Muchas gracias, Sergio. Como siempre, agradecer la invitación. Esta es ya la 7ª versión que asisto a México. Es un gusto siempre volver y compartir con todos ustedes los trabajos que hemos estado desarrollando tanto en la gestión pública como en la vida privada. En este caso, yo les voy a presentar un proyecto que lo hemos estado desarrollando ahora que volvimos al gobierno municipal y lo estamos tratando de implementar en este año. Y es por eso que el título de la innovación en el modelo de la gestión del territorio del municipio de La Paz presenta a través de la Secretaría el proyecto integral de control territorial urbano regional. La presentación está compuesta por este índice, una introducción. Después vamos a hablar de una base de datos que existen en el gobierno municipal. Justamente lo que preguntaban, la fiscalización tributaria, qué es lo que se tiene en catastro, resumen de la problemática para luego explicarles el objetivo del proyecto. Ya por si acaso no guarden sus lentes, que también tenemos una presentación en 3D al final, para que puedan verla. Después voy a mostrar una prueba piloto que se hizo con lo que se convenció a las autoridades para implementar este proyecto y la matriz comparativa de costos con referencia a lo que el proyecto ahora representa en comparación con proyectos anteriores similares. La propuesta del 2017 y todos los productos que esperamos tener luego de la implementación de este proyecto. Bien, la cartografía. La cartografía representa y mide el mundo que nos rodea, íntimamente ligada al desarrollo del hombre en la sociedad, en su afán de entender el lugar en el que habita, su entorno y relaciones. Por tal motivo se ha desarrollado una de las ciencias más antiguas, que es la cartografía. La información cartográfica es una herramienta clave que contribuye a una gestión pública eficiente. Con información territorial actualizada, que te dé una lectura real de la situación actual, se puede ser capaz de hacer conexiones entre la visión de largo plazo y las acciones a corto plazo. En la actualidad, la geoinformación está presente en todas las esferas públicas y sus herramientas contribuyen a una gestión eficaz. Por ello, lo que queremos decir es que con una cartografía actualizada, es para todo gobierno que administra un espacio geográfico el requisito base de una gestión exitosa, ya que sus aplicaciones responden a las principales preocupaciones de los habitantes urbanos y rurales, como es la vivienda, el empleo, accesibilidad y seguridad. ¿Qué es una restitución?
Les quiero explicar esto porque, por ejemplo, en el municipio de La Paz, en 1963, La Paz contrató una empresa americana para la toma de fotografías aéreas de su mancha urbana, con el objetivo de producir una cartografía base. Ahorita les voy a mostrar. Para su planificación a través de vías, instrumentos vigentes de administración que están siendo actualizados a la fecha. La segunda experiencia que se tuvo en el gobierno municipal de La Paz fue un vuelo fotogramétrico, que la explicación va acá, del 2006. Esta vez fue el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Nacional de Aerofotogrametría por un contrato de casi $580,000, en la cual el gobierno municipal adquirió la cartografía digital y fotografías aéreas de la mancha urbana. Posteriormente fueron aprobadas con ordenanza municipal. Esta restitución del 2006 fue un proceso que se elaboró durante el 2006, pero recién se lo aprobó el 2008. Tomó 2 años a las empresas en no solo sacar las fotografías, sino hacer el relevamiento y la cartografía en sí. Parte de hacer un vuelo aerofotogramétrico, que es la técnica de sacar a través de una aeronave y con estos instrumentos fotos aéreas de todo el territorio de toda la mancha urbana, que a diferencia de un levantamiento topográfico convencional con instrumentos denominados estación total, se recaba información seleccionada y jerarquizada de acuerdo a la temática, como por ejemplo el catastro, que solo le interesa el límite de los predios y sus construcciones. La fotografía contiene la información total del territorio intervenido, en el cual cada uno distingue lo que conoce y puede apreciar cosas que están ante los ojos de todos, pero que la interpretación es un mensaje cifrado, por decir así, la realiza el técnico a su propia interpretación. Temáticamente también. También depende de los rubros y depende de las aficiones de cada uno, es que pueden sacar planos temáticos de la cartografía. El vuelo fotogramétrico se utilizó una cámara fotogramétrica que producía fotografías analógicas en esa temporada. El 2006 no eran digitales, eran obviamente, como vemos acá, en blanco y negro. Y con el apoyo de una red geodésica, que son los puntos de control en tierra, el tratamiento especializado se efectuó la georreferenciación y ortorrectificación. Las fotos, al tener este ángulo de visión de la aeronave, crea un ángulo que después se lo corrige, y las fotografías ya se las ve de manera rectificadas para verlas todas desde arriba. Restituidas, le llaman, ¿no? Restitución, se llama la restitución. Y de ahí se sacan los planos, como vamos a ver en la siguiente lámina. ¿Qué es esta? La digitalización se la realiza mediante escáner. Esas fotografías que fueron sacadas, después se las escanea. Y en esa temporada, claro, eran otros la tecnología, era otra la tecnología, un poco más... mucho menos avanzadas como ahora, en la que se digitalizan cada una de las fotografías para luego pasar a una etapa de la restitución a través de equipos de fotointerpretación y la aplicación directa de fotografías topográficas mediante el uso de softwares y equipamientos especializados que permiten el trabajo en 3 dimensiones, y es por eso que el personaje está con sus lentes, que hace la interpretación de estas fotografías. Se logró el mapa de la restitución 2006, como les decía, orientada a la administración del territorio y catastro. Y como vemos, esa fotografía después, claro, no se ve muy bien acá, pero bueno, esta es ya una versión en CAD de la interpretación y de lo que se trabaja en gabinete. La restitución que ahora está vigente tiene una ordenanza, del 2008, significan los planos de la restitución fotogramétrica digital y las ortofotos de la ciudad de la gestión 2006, como cartografía. Se la aprobó como una cartografía base para todo el municipio y que sirve de instrumento de administración y planificación del territorio, de uso obligatorio para todas las instancias del gobierno municipal.
Si bien esta aprobación se la realizó el 2008, es de información del 2006, ya van 2 años de antigüedad y de desactualización que se tiene. Obviamente a la fecha, ya son más de 10 años que no contamos con una cartografía ni información actualizada. La actualización cartográfica debe hacerse según no normas, pero sí formas de trabajo, por lo menos cada 5 años de la mancha urbana para no tener desactualización. Ya en la etapa de la aplicación del mapa de la restitución 2006, principalmente en el catastro, se puede identificar las limitaciones del producto en esta temática. Para explicar estas limitaciones debemos indicar que los 3 aspectos principales para catastro es el jurídico, el físico y el económico. La medición física del inmueble, la mesura del predio, es la principal. Por eso suele decirse que la mesura es la célula generadora del catastro, ya que de la medición del límite interiores y exteriores del predio, además de su tipografía, se desprenden los otros 2 aspectos, el jurídico y el económico. Es decir, sin la medición física de estos otros 2 aspectos no pueden existir. Es así que la mayoría de los predios representados en la restitución 2006, que es la que estamos viendo acá, no es posible distinguir con precisión el frente de algunas de las construcciones, los lados, el fondo, porque en la fotografía tenemos, por las sombras que arrojan, dependiendo de la hora, normalmente se los realiza a mediodía, las sombras que arrojan los predios, ustedes entenderán que en el cono sur obviamente la sombra es mucho más larga que a la línea del Ecuador. Las construcciones altas, la vegetación que existe en el sector, hace que no se puedan ver completamente los predios, ¿no? Y estas fotografías presentan justamente todas estas limitaciones, ocasionando que la diferencia de imprecisión sea de 30 centímetros. Es considerable esa diferencia, porque 30 centímetros por un frente de 12 metros te hace pues diferencia tanto para catastro como para la gestión tributaria, ¿no? Entonces, bueno, hay también otros aspectos que son los voladizos, que también influyen en la medición de los predios. Y aquí vemos, ¿no?, las sombras, creo que hay otra, las sombras de estos predios que arrojan, las construcciones altas, la vegetación, la sobreposición, longitud y lateral. Ahí está, ¿no?, como ejemplos de las imprecisiones que arroja este trabajo. Las bases de datos que se tiene en el gobierno municipal actualmente se las maneja a través de el servicio, el registro único de la administración tributaria, ¿no?, como base de datos, y es otra actualmente la base de datos de catastro. Nosotros con este proyecto lo que pretendemos es tener una sola y única base, no solo para la información territorial, sino obviamente para el mismo cobro de impuestos. Actualmente, claro, la gente declara sus impuestos en base a una declaración jurada, la firma, y bueno, se le crea al contribuyente. Y catastro es el mismo procedimiento. Entonces ya hay gente que sabe que presentando una información a catastro no necesariamente van y cruzan la información con tributación. Por lo tanto, pagan, por ejemplo, como un terreno, mientras que la construcción que ya tiene 5 pisos desde hace más de 10 años. O el total de metros construidos, ¿no? Minimizan, ¿no? Minimizan. Declaran menos. Sí, hay, como justamente lo que vemos acá es una comparativa de los datos técnicos de la autoridad de tributo con las de catastro. En algunos casos, si bien tenemos una información única que tiene que ver con la superficie de construcción, número de bloques, año de construcción, tipología, algunos presentan, creo que este es el caso, una diferencia pues de 200 metros cuadrados menos. ¿Por qué? Porque a través de esta declaración jurada pagan menos impuestos, mientras que presentando en catastro su misma declaración jurada con datos verdaderos o incluso algunos otros, sin tomar en cuenta algunos otros datos, paga menos impuestos, ¿no? Claro.
Pero lo que sí se tiene es que, por suerte, dentro de esta base de datos tenemos una variable identificada que viene a ser el número de inmueble. El sistema de información territorial que les presentó Marcelo tiene que ver todo a través de un código catastral y todos los datos de catastro, ¿no es cierto? Impuestos también se maneja bajo los mismos parámetros, pero hemos encontrado un parámetro en el cual podemos igualar la información de estas dos bases mediante las cuales vamos a unificar. Fiscalización tributaria. Es justamente la base de datos de tributación. Como les decía, presenta una declaración jurada y la fiscalización que se hace a esos predios es a través del sistema de información territorial, pero manejan la imagen satelital GeoEye del 2013. Primero, tenemos una desactualización de más de 4 años y la resolución de las fotografías mediante las cuales se fiscalizan estos predios tiene una diferencia de hasta 50 centímetros, ¿no? Si 30 era mucho, con esto obviamente es mucho más. El universo de predios, bueno, La Paz tiene aproximadamente 220,000 predios distribuidos en 12,000 manzanas aproximadamente, de las cuales se tiene un 100% de lotes registrados e identificados en el sistema de información territorial. Eso representa unos 135,000 predios del total que tenemos como información disponible tanto para fiscalizar como para información de catastro. En cambio, en el catastro lo que tenemos es, bueno, pues como para conocimiento general, es que en América Latina, la gran mayoría de los países del mundo, los catastros fueron originalmente estructurados solo para fines tributarios. Se registran datos que permitían a través de diferentes métodos determinar el valor del inmueble y el método del impuesto. La Constitución Política del Estado determina que a través de un artículo es competencia de los gobiernos municipales el catastro urbano y el catastro rural es competencia del Estado y su administración. El Reglamento Nacional, que salió ya hace 4 años, dice que el catastro es el inventario de los predios urbanos del país y constituyen el Sistema Nacional de Información de dichos bienes. El objetivo del catastro es el levantamiento de la información física, como les mencionaba, económica, porque de ahí salen la valoración catastral que deriva después en tributación, en impuestos, y la jurídica, en la que se determinan el nombre del propietario y otros datos, mediante qué instrumento, cuál es su folio real, su tarjeta de propiedad, etcétera, ¿no? De las áreas urbanas, constituyendo la base única para la aplicación de impuestos. Eso determina el catastro, ¿no? A medida que ésta se incorpora al sistema catastral, también constituyen una base de datos para otras aplicaciones multidisciplinarias. Recopila información cartográfica del predio, superficie, cantidad de pisos, qué pendiente tienen, porque depende de la pendiente tanto de la vía como del predio para la valoración del inmueble. Recopila información alfanumérica del predio, que es el propietario, la dirección, los materiales de construcción, el año en que fue construido, el tipo de construcción, si es buena, mala, regular, etcétera, y con eso se saca la valoración catastral. La valoración catastral que depende de 2 aspectos, ¿no? Del terreno en sí, sus propiedades, y de la construcción aparte, y sumadas ellas te dan un valor catastral. Roberto, no calibran con el estrato socioeconómico también. No hay como en Colombia, por ejemplo. En México también. México también, sí. La estratificación social no existe, es una valoración para todo. Sin embargo, hay una descomposición que se llaman zonas homogéneas. O sea, se manejan determinadas zonas, pero no tanto por el estrato social, sino por la homogeneidad del territorio, ¿no? Donde hay más pendiente, obviamente el impuesto es más bajo, pero pueden haber construcciones en pendiente de altos recursos también, ¿no? De gente de altos recursos. El resumen de la problemática que les quería mostrar acá, que a más de 10 años del último vuelo fotogramétrico, el gobierno municipal de La Paz
no cuenta con una cartografía actualizada para encarar los planes de gestión pública. Una clara muestra fue un trabajo que se realizó para un proyecto denominado Programa de Centralidades Urbanas, que para la ejecución de la cartografía de solamente 3 centralidades se tuvo que armar un equipo de 32 personas, ¿no? de 12 diferentes organizaciones, áreas organizacionales, y concluir el trabajo que se realizó en 6 meses, ¿no? Porque se requerían topógrafos, se necesitaban alarices, geógrafos, marcados en tierra, bueno, muchas cosas. Esto que menciono es solamente una muestra de los conflictos diarios que se sufren en todas las organizaciones, en todas las unidades organizacionales vinculadas al territorio, como ser la identificación y defensa de la propiedad municipal, fiscalización de las construcciones, verificaciones de trazos, catastro, fiscalización de evasores, entre otros, ¿no? Todo esto por no contar con una cartografía actualizada. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es que, por esta razón, la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo planeó y planteó a las autoridades el proyecto integral de control territorial urbano digital, por sus siglas PICTURE, que tiene el objetivo de actualizar la base cartográfica del gobierno municipal con el fin de integrar e implementar completamente la información generada por las distintas áreas organizacionales y así fortalecer no solo el catastro, sino obviamente el área de tributación, fiscalización predial y tributaria, y todo por gestión propia. Este es un esquema de más o menos qué es lo que queremos, que a través de toda la información que tenemos a través del registro único de contribuyentes, más la información del territorio que se tiene a través del sistema de información territorial, se los integre y se complementen en una única base de datos. Para ello se hizo una prueba piloto que fue mediante la adquisición de un vehículo aéreo no tripulado, UAV, más conocido como dron, y esas son las especificaciones del dron. Se realizaron vuelos fotogramétricos para la generación de cartografía de alta precisión, obteniendo resultados sorprendentes, con un riguroso control de calidad, con topografía terrestre, apoyados con topógrafos y alarifes, y el sistema de posicionamiento global, que son las estaciones bases y GPS establecidas en tierra, que se obtuvieron, a través de este proyecto se obtuvo los siguientes productos. A veces no marcha esto. Ahí está. Está un poquito sí, bajo. está como que... se obtuvieron las fotografías de los vuelos, se obtuvieron nube de puntos, ahorita les voy a explicar qué significa eso, se obtuvo el ortomosaico, se obtuvieron modelos digitales de elevaciones y curvas de nivel, restitución 2D y restitución 3D. Estos vienen... ¿Qué es lo que hace? El dron empieza a sacar de diferentes ángulos fotografías, miles de fotografías, y se generan a través de un sistema, a través de una identificación de cada uno de los píxeles que saca la fotografía, unidas a otras fotografías, se van armando modelos 3D. Estos son modelos 3D. Y después ya el sistema lo renderiza. Y quedan modelos así. Lo que vimos con el proyecto que presentó Marcelo, que son los modelos 3D generados en sistemas como SketchUp o Revit, etcétera, y ya se los puede sacar con modelos fotografiados y ya no modelados. Y ese es el resultado que obtenemos con esta nueva forma de gestión. Y otro de los productos, como vemos, son las altas precisiones que hemos logrado. Hacen posible que lo antes inimaginable, como por ejemplo ver hasta los ladrillos construidos, sean los resultados del vuelo del dron. El análisis de posibles evasiones de impuestos
por declaraciones fraudulentas que hicieron. Aquí, por ejemplo, lo que se puede ver es la manzana en su totalidad. De esta manzana vemos el predio, pero no solo vemos el predio, sino podemos acercarnos tanto, porque las fotografías son arriba de 20 megapíxeles, podemos identificar el ancho de la pared, el límite del predio, identificar y sacar justamente la cartografía que necesitamos ahora para la identificación, incluso de los malos contribuyentes. En esta prueba piloto tuvimos como resultado que en la zona 1, bueno, hicimos en zonas de áreas de expansión y en áreas consolidadas. Y en la zona 1, por ejemplo, la información de catastro vimos que estaba desactualizada en un 50%. La información de información tributaria, obviamente, estaba en un 70% desactualizada. Y este ensayo representó más o menos que en esa zona, si aplicábamos este nuevo instrumento, podíamos tener un incremento en la recaudación de impuestos de un hasta 58%. Los resultados en la zona 2, obviamente ya era en un área de expansión, donde la información lógicamente la hacen mucho más retrasada, pero nos dio un resultado mucho mayor, ¿no? Con una recaudación, un incremento en la recaudación de hasta el 65%. Lo que quiero mostrarles es esta matriz comparativa. ¿Qué es lo que hace que la restitución que se realizó el 2006 alcanzaba un costo de $1.050.000 en un tiempo de 3 años, con una diferencia de 30 centímetros más o menos, precisión, ¿no? Una precisión de 30 centímetros. Obteníamos información a escala de 1100 y se utilizó un equipo de una aeronave, un Cessna 402, y los productos que nos entregaron fueron una ortofotos, ¿no? Y la restitución de nada más construcciones, es decir, identificaban a través del CAD y nos entregaron un AutoCAD, un CAD que identificaban los predios, los límites del predio, la construcción en sí, sus límites y nada más. El viceministerio este año quiso hacer a través de fondos que de todos modos tienen que salir del gobierno municipal, una restitución, o sea, los mismos productos, una restitución y unas ortofotos con un costo menor a lo que nos costó el 2006, ¿no? $910.000, pero la información recién nos las podrían entregar en 2 años. Eso significaba además que tenían una precisión de hasta 20 centímetros, con una escala mejorada de 1 en 1000. Y bueno, iban a utilizar básicamente los mismos instrumentos que se han utilizado anteriormente a través de una aeronave, ¿no? Sin embargo, con este proyecto, y es la diferencia que quiero mostrarles, es con este proyecto gastamos la mitad, ¿no? Tenemos la información en 1 año, pero con entregas parciales que ahorita vamos a ver, con una precisión de 8 centímetros, o sea, es la máxima precisión, es decir, la máxima diferencia que podría existir entre la realidad y el levantamiento que se podría hacer, con una escala mucho menor, nada más a través de naves y drones no tripulados. Pero lo bueno es que tendríamos ortofotos, fotografías aéreas, frentes, lados, fondo de los predios, la nube de puntos que les mostraba, y ahorita vamos a ver un video para que vean de qué se trata. Modelos en 3D, modelos digitales de elevaciones, tanto de terrenos como de las construcciones, una restitución en 2D y una restitución en 3D, justamente de lo que les mostraba Marcelo. Ya se podría hacer un paseo virtual, pero con fotografías e información real, ¿no? Y tener almacenados en nuestro repositorio toda esta información, además posible actualización cada que querramos, cada 6 meses, sin necesidad de volver a invertir toda esta cantidad. A ver, imagínense, nosotros invertimos 1 millón el 2008, después de 5 años deberíamos hacer la inversión de nuevamente lo mismo, y así cada 5 años. En cambio, con este sistema se lo podemos actualizar por gestión propia, con una sola inversión, e ir actualizándola cada año. La georreferenciación es el proceso que se hace a través de los ortomosaicos
y que es de vital importancia técnica, ya que define la posibilidad de realizar mediciones precisas, tales como el cálculo de áreas, distancias, todo sobre el ortomosaico. Perdón, con el dron, con el sistema de drones también hacían este proceso de georreferenciación. Sí, es justamente, esta es la metodología de trabajo que aparte del dron, del vuelo del dron, se tiene que hacer a través una georreferenciación, lógicamente, para identificar y estirar las aerofotografías para tenerlas ortogonalmente dispuestas, ¿no es cierto? Y hay un dicho que dice, si lo puedes medir, lo puedes controlar. Esta facultad hace posible la manipulación de los productos para la toma de decisiones en el ámbito territorial y catastral. Un producto que no se puede medir es un producto vano a la gestión territorial. El trabajo exitoso de georreferenciación hará posible calificar a la cartografía obtenida por el vuelo fotogramétrico como parte de la cartografía única del gobierno municipal, es decir, compatibles con los instrumentos de administración como ser planimetrías, planos catastrales, los planos de la ley de uso de suelos, mapa de riesgos, levantamientos topográficos georreferenciados, las mismas imágenes satelitales y otros, ¿no? También se recurre a un GPS base, que es lo que estamos viendo ahora en la pantalla, que es la base del sistema RTK, es Real Time Kinematic o navegación cinética satelital en tiempo real. Es el establecimiento de un punto GPS de doble frecuencia de alta precisión en un punto dentro de la red geodésica satelital del municipio de La Paz, con el objetivo de que los nuevos puntos de control geodésicos estén enlazados a la citada red. Esta estación base genera y transmite correcciones diferenciales instantáneas a los equipos rover o móviles, que es la siguiente lámina, que son estos, ¿no? Donde manejan GPS rover, también de doble frecuencia, que son los que se encargan en densificar los puntos de control, o sea, crean más puntos y densifican más, ¿no? En distintos lugares del área de interés de acuerdo a la necesidad. Este equipo calcula sus posiciones relativas con precisión milimétrica, al mismo tiempo que sus posiciones relativas absolutas son relacionadas con las coordenadas de la estación base. Después se hacen los marcados de pintura, como vemos en las fotografías, para los puntos de control, para que sean visibles para las fotografías aéreas, y se realiza este tipo de marcado, ¿no? Con pintura y bueno, algunos también utilizan, en algunos sectores utilizan piedras o estuco, la siguiente, ¿no? U otros estacas, ¿no? Otro tipo de materiales. Se realiza el plan de vuelo, ¿no? La metodología de trabajo es que se realiza el programa de vuelo mediante el Waypoint, con un software donde se proyecta una ruta que el dron lo ejecuta de manera automática. Puede ser de simple grid, como estamos viendo la primera parte, ¿no? Que es el tipo de vuelo en el que el principal objetivo es la obtención de ortomosaicos, y la cámara está en 90 grados. El doble grid hace exactamente lo mismo, pero en dos direcciones, para obtener un modelo 3D, y también gira 70 grados la cámara para obtener esta clase de productos. Y el oblicuo es para la visualización de fachadas y detalles de todos los lados de los predios, que es necesario para realizar los vuelos oblicuos, en el cual la cámara está inclinada a 45 grados. Para todo tipo de vuelo, lo que tenemos que tener en cuenta son la orografía del terreno y obviamente la previsión meteorológica para poder sobrevolar. El apoyo topográfico es muy importante, el apoyo terrestre, como un instrumento topográfico denominado estación total, que es uno de los pasos, que es la toma como base de los mismos puntos de control densificados que habíamos visto para este vuelo. Tienen como función principal el control de calidad, de posición y geometría de las entidades geográficas naturales y artificiales tomadas en los vuelos del dron. Estas entidades son definidas mediante una muestra,
La diferencia de medida lineal al momento de comparar, por ejemplo, una misma pared tomada por el dron y la estación total no puede pasar de la tolerancia de los 8 centímetros que les mencionaba. Por otro lado, el apoyo topográfico también es necesario en la etapa del postvuelo, porque el procesamiento de la información que se identifica en tierra a través de los topógrafos puede identificar información oculta debajo de la vegetación, de las altas edificaciones o de voladizos que se realizan en las construcciones, y es por eso que necesitamos el apoyo topográfico a pesar de las tomas aéreas. Las fajas de vuelo son un conjunto de líneas que, de acuerdo al tipo del producto a obtener, como habíamos visto hace un momento, deben cubrir el área de interés, lógicamente. Paralelamente se debe definir la altura de vuelo para dicha faja. Esta decisión técnica debe ser consensuada con el supervisor, puesto que el supervisor es el que determina la escala final del trabajo y por ende la precisión. La toma de fotografías se realiza en el transcurso del recorrido de las líneas de vuelo, y en el caso de... Está bien. Es importante mencionar que cuando el terreno por fotografiar es plano y horizontal, hay que calcular para cada uno de estos lugares la misma altura de vuelo. En el caso de La Paz, el territorio que tenemos es muy accidentado, por lo tanto un vuelo no es suficiente, hay que hacer varios vuelos y a diferentes alturas para tener la misma precisión. La separación entre las líneas de vuelo y el intervalo de exposición, una vez, y esas mismas condiciones se aplicarán para todas las zonas, como les digo, ¿no? La dificultad práctica surge cuando el terreno es ondulado y montañoso, en el caso de La Paz, porque en tal caso la escala de la imagen no es la misma para todas, ¿no? Hay que hacer, los vientos también, ¿no? Y los vientos, los cañones de viento que se crean en justamente las hondonadas del terreno es mucho más complicado. Bueno, una vez tomadas las fotografías obtenidas, con las coordenadas y los puntos de control de GPS, se procede al siguiente flujo de trabajo: configuración de proyecciones y parámetros, orientar las fotos, ingresar los marcadores, que son las coordenadas de los GPS que les digo, ubicar los marcadores en las fotografías, optimizar el cálculo de orientaciones, se optimiza en el cálculo de fotografías, se crea una nube de puntos densa, se crea una malla, luego se hace el modelo de teselas, se crea el modelo digital de terreno, las curvas de nivel, ortomosaico, y después se genera el informe mediante el cual ya se pone en vigencia la restitución. Este es el caso de las ortomosaicos, ¿no? Que son los productos que se ven, la nube de puntos, el modelo digital del terreno, el mismo modelo digital de terreno, y así en las construcciones, como parte de los productos. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en el 2017? Tenemos un área determinada de 2.675 hectáreas, dividida en dos partes, una de 1.300 hectáreas y la otra de 1.375. Esta es la zona sur, todavía no, un ratito. Esta es la zona sur de la ciudad de La Paz, el centro queda por acá arriba, y bueno, esa es la mancha que queremos apuntar, ahora sí. Queremos apuntar a entregar hasta hasta agosto, tomando en cuenta los meses de mayo hasta agosto, son 4 meses, y que se llevará a cabo toda la metodología que les he mostrado anteriormente, desde el vuelo hasta la generación de la exportación de estos diversos productos que vamos a ver ahora para fines específicos, realizando la entrega completa de la primera área de 1.300 hectáreas hasta septiembre. Y de septiembre a diciembre tenemos la misma metodología de trabajo para entregar la segunda área, que viene a ser de 1.375 hectáreas. ¿Qué es lo que necesitamos? Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Aquí he ido sumando lo que se necesita. En el caso del dron necesitamos un dron, bueno, ya lo tenemos, por eso es que el total está en 0. Sí vamos a necesitar más baterías y bueno, algunas otras, como el software, por ejemplo, que nos va sumando muy poco. Tenemos materiales e insumos, que en total más o menos son 604. Adelante.
Tenemos equipos de GPS de doble frecuencia, que en este caso ya los tenemos adquiridos en gestiones anteriores, no es necesario. Adelante. Y el personal que vamos a utilizar es el mismo personal de la misma secretaría, por lo cual para nosotros no representa, a pesar de ser varios los técnicos, no representa mayores gastos. Adelante. En el caso de equipos para workstation, CPU, tablets, etcétera, hay algunos que ya los contamos y hay otros que no. Adelante. Y un presupuesto para la parte de la unificación de la base de datos. También necesitamos personales, o si no tenemos servidores y anchos de banda para el servicio host, que en total nos representa, de los 570.000 que les había mostrado desde un comienzo, para esta gestión y para esta primera etapa, apenas $197.000 de inversión única y que se puede repercutir durante varias gestiones. Lógicamente, se ha identificado el personal específico que va a trabajar, tenemos la cantidad de personas y las subalcaldías y áreas organizacionales de las cuales vamos a nosotros captarlos. Nos pasamos. No, adelante, porque esa es la explicación de cuál es la metodología de trabajo, que ya la hemos visto, y cuáles son los productos esperados. Ya habíamos visto que tenemos las fotografías UAV, la nube de puntos, los ortomosaicos, los modelos digitales de elevaciones y curvas de nivel, la restitución 2D, la restitución 3D, y creo que ahora viene el video, el primer video. Ya pueden, bueno, a la mitad del video recién pueden ponerse los lentes para ver en 3D. Y abrocharse sus cinturones. En este video lo que queremos mostrar es justamente todos estos productos, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser esos productos? Y bueno, los modelos 3D no es solo para la diversión, no es solo para verlo bonito, sino porque la información y la riqueza de la información en 3 dimensiones, lógicamente es mucho más rica que un simple vuelo o fotografías en 2D. Tanto para fotointerpretación, es el número 1, ¿no? Y estas son las aplicaciones. Si podemos bajar la luz de aquí adelante, por favor, para que se vea mejor. La fiscalización tributaria es importante, y ya les digo, la forma en que lo hemos trabajado, esto ha sido comparando cuál es la información que se tiene en tributación y cuál en catastro. Por ejemplo, se puede ver y se puede determinar la superficie del lote, se puede determinar las construcciones y superficies de las construcciones, tanto por pisos, el material en vía, el ancho de la vía, el ancho de calzadas, el ancho de aceras, la inclinación de la vía a través de estos cortes. Estas son justamente la nube de puntos, y a través de la nube de puntos también se puede obtener la inclinación del terreno, que son información que se necesita tanto para el registro de catastro como para tributación, la cantidad de plantas, el estado físico, pueden ser muy buenos, pueden ser bueno, regular y hasta malos en algunos casos, que nos sirve para la identificación y la valoración tanto catastral como tributaria. Las vistas frontales de las fachadas es muy importante para la determinación de los valores de la valoración catastral. Por ejemplo, es una vista del lote y si se está cumpliendo o no con la ley de uso de suelo, si tiene los retiros pertinentes que determina la norma, si tiene los frentes del predio, ¿no? Aquí se puede identificar justamente lo que mostraba Marcelo, la comparación de la realidad con lo aprobado. Estas son las curvas de nivel. Se lo puede ver como curvas, líneas topográficas, o en renderizado, como están viendo, para ver un modelaje. Los cortes longitudinales y transversales, que se puede determinar incluso el movimiento de tierras que existe en el sector, los perfiles irrasantes de las vías,
como les digo, los modelajes del movimiento de tierras. Planificación y ordenamiento del territorio nos ayuda a tomar decisiones. Son los ortomosaicos. Estas son en áreas de expansión, donde el terreno no está todavía consolidado, o las construcciones. Ya pueden ponerse sus lentes, creo que por aquí está en 3D. Si bien esta es la nube de puntos que se genera a través de la cantidad de fotografías que se van tomando, podemos tener estos modelos de superficies, excluyendo las construcciones además. Y lo cual representa obviamente una nueva visión de una gestión pública, ¿no? Un poco más eficiente. Aquí vemos el modelo 3D que están viendo con los que tienen lentes. Y al lado, a través de la fotointerpretación, es cómo se genera la base de datos en 2D. En 2 dimensiones a través de una generación de la restitución 3D que les digo. Y por eso es que es importante, no es solo el modelo 3D nos ayuda a ver y fotointerpretar la información que tenemos. Esta es una vista de un lugar que hubo un deslizamiento hace poco en una de las zonas de la ciudad de La Paz, en la que pudimos, a través de los vuelos de los drones, determinar la cantidad de tierra que se desplazó y aplastó a las 5 viviendas que existían ahí abajo, a través de este modelo. Esto nos sirvió como una de las experiencias y fue una determinante también para convencer a las autoridades de que estos modelos son tecnológicamente muy bien aplicables en el sector para los propósitos de la administración territorial. Aquí vimos, y deben ver por acá el tractor que estaba ya ingresando a la zona para empezar a peinar el lugar, las casas aplastadas allá abajo. Y bueno, como les digo, aquí pueden ver en tiempo real, no es necesario estar en el sobrevuelo, sino el modelo ya lo genera el dron y lo podemos ver en esta imagen. Ahí volvemos a la presentación y como ya últimas 2 láminas les muestro esto. Internamente nosotros ya tenemos un lugar en el cual ya podemos visualizar los vuelos de las pruebas que hicimos con los drones, donde la información básicamente es lo que les mostró Marcelo del sistema de información territorial, donde ya tenemos los vuelos, las mismas fotografías sacadas, los modelos de 3 dimensiones, no solo de los predios, sino de todo el sector. Y obtenemos mediante este proyecto justamente la actualización cartográfica, que ya la tenemos desactualizada, la información real que tenemos en el territorio, la información básica que sirve tanto para catastro como para la información de la base impositiva. Todos estos productos los podemos tener ahora como hemos visto, mediante la innovación de las tecnologías y la aplicación de nuevas tecnologías, ya los podemos tener en un solo producto o con una sola inversión, a diferencia de lo que tradicionalmente se lo hicieron. Y este último video que lo vemos, porque ya estamos sobre el tiempo, es el resumen. Ahí sí, si tenemos el audio del video, tenemos el resumen justamente de todo lo que les acabo de explicar que fue un video que tuvimos que hacerlo por el tiempo limitado que tenía el alcalde para tomar decisiones, y bueno, con este video lo pudimos convencer. Vamos a tener que retroceder porque tiene audio esto, y es importante que se les quede grabado todo el relato que hace. El audio.
¿No hay audio? Control Territorial Urbano Regional Picture. La Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo y la Dirección de Administración Territorial y Catastral presentan el Proyecto Integral de Control Territorial Urbano Regional Picture. El municipio de La Paz cuenta con 9 macrodistritos donde existe un crecimiento progresivo de la mancha urbana, requiriendo una técnica ágil que permita la actualización de cartografía de la ciudad. ¿Qué es la cartografía? Es una ciencia que permite crear representaciones gráficas de la superficie terrestre, necesaria para medir y representar. Es importante contar con la cartografía actualizada de un espacio geográfico, siendo este un requisito base para una gestión municipal exitosa. El municipio de La Paz tuvo la experiencia más relevante de cartografía en la década de los 60, mediante el servicio de una empresa americana. Con la planificación de toda la mancha urbana de la época, se logró enlazar el proyecto de cartografía masiva por vuelo fotogramétrico, obteniendo como producto las conocidas planimetrías Mark-Hort, que hasta la fecha son instrumentos vigentes de administración. La segunda experiencia relevante fue el vuelo fotogramétrico del año 2006, esta vez con el Instituto Geográfico Militar y el Servicio Nacional Aéreo de Fotogrametría. Un contrato con el gobierno municipal de La Paz de casi 4 millones de bolivianos posibilitó la representación cartográfica digital y fotografías aéreas de la mancha urbana. Pasaron más de 10 años del último vuelo fotogramétrico y el gobierno autónomo municipal de La Paz aún no cuenta con cartografía actualizada de su territorio para encarar sus planes de gestión pública. Una cartografía desactualizada genera conflictos diarios en unidades organizacionales vinculadas con el territorio. Por esta razón, la Secretaría Municipal de Planificación para el Desarrollo presenta el Proyecto Integral de Control Territorial Urbano Regional Picture, que tiene el objetivo de actualizar la base cartográfica del municipio por gestión propia. Integrar completamente la información territorial generada por las distintas áreas organizacionales y así lograr fortalecer el catastro, ATM, fiscalización predial y tributaria. Mediante la adquisición de un vínculo aéreo no tripulado, UAV, más conocido como dron, se realizaron vuelos fotogramétricos para la generación de cartografía de alta precisión, obteniendo resultados sorprendentes, con un riguroso control de calidad de fotografía terrestre y sistemas de posicionamiento global GPS. Se obtuvieron los siguientes productos: fotografías UAV, nube de puntos, ortomosaico, modelos digitales de elevación, curvas de nivel, restitución 2D, restitución 3D. Las altas precisiones logradas hacen posible lo antes inimaginable. Uno de los resultados de la prueba piloto fue el análisis de posibles evasiones de impuestos por declaraciones fraudulentas. De acuerdo a los resultados de las pruebas, se verificó que se puede generar más del 50% en recaudaciones a partir de la actualización de datos en el marco de la justicia y equidad impositiva sin la necesidad de subir impuestos. Con esta tecnología, por primera vez nuestro municipio tendrá el control total de la información cartográfica, pidiendo actualizarla cada año, dejando de lado la subcontratación de servicios y largos periodos de espera, obteniendo la actualización de la información catastral y tributaria de manera casi inmediata.
Eso es, ahí termina la presentación. Muchas gracias.